Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía, de buenas vibras y sobre todo de mucho entusiasmo. Y bueno, hoy amigos tenemos un tema que va a dar que hablar. Ya lo leyeron en el título, bomba, Burak y Neslihan pillados juntos. El reencuentro que nadie esperaba. Sí, lo oyeron bien. Prepárense porque la noticia es fuerte, jugosa, y de esas que nos encantan a todos los que seguimos el mundo de las series turcas y, por supuesto, la vida de nuestros actores favoritos. Vamos a desglosar todo lo que sabemos, las fotos que ya están circulando, los rumores que se han desatado, las posibles implicaciones, y sobre todo, las reacciones que ha generado este reencuentro inesperado. Ya les digo, esto es un terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Pero antes de empezar a sumergirnos en el chisme, en la noticia, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Si son nuevos por el canal, les doy una súper calurosa bienvenida. Me encanta que se unan a nuestra comunidad. Y si ya son de la casa, pues, muchas gracias por su apoyo incondicional. Ya saben, sin ustedes, esto no sería posible. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y por la que puedo compartir mi pasión por las series turcas. Y hablando de no ser posible, si aún no lo han hecho, consideren suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es muy importante. Así no se perderán ni una sola noticia, análisis, rumor o chisme sobre sus series y actores turcos favoritos. Y créanme, con lo que se viene, van a querer estar al tanto de todo. Suscríbanse ya, no se arrepentirán. Y recuerden, activar la campanita les asegura no perderse nada. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a lo que nos importa, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, juntos de nuevo, y pillados. La noticia explotó en las redes sociales hace unos días, y desde entonces no se habla de otra cosa. ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿Por qué? ¿Qué significa esto para el futuro de sus proyectos? ¿Están pensando en trabajar juntos de nuevo? Todas estas preguntas y más serán respondidas hoy. Primero, para aquellos que quizás no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, o para refrescar la memoria de los más fanáticos, contextualicemos un poco. Hablemos de los protagonistas de esta historia, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Son dos de los actores más queridos, admirados y exitosos de Turquía, con una base de fans enorme y un reconocimiento internacional que los ha llevado a la cima de la fama. Burak, conocido por sus papeles en Karasevda, Muhteşem YZYL y Kuruluş, Osman, es un verdadero bombón turco, un galán irresistible con un carisma que derrite corazones. Su trabajo en Karasevda lo catapultó a la fama internacional y demostró su versatilidad como actor. Tiene una gran presencia en pantalla y una habilidad innata para conectar con el público. Además, es un empresario exitoso, lo que demuestra su visión y ambición. Y Neslihan, conocida por Karasevda y Fatih Arbiye, es una actriz talentosísima, con una belleza hipnotizante y una capacidad para transmitir emociones que te atrapa desde el primer momento. Su mirada, su gestualidad y su capacidad para conectar con el personaje la han convertido en una de las actrices más respetadas de Turquía. Su interpretación en Karasevda fue magistral, y su química con Burak fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Ambos en Karasevda protagonizaron una de las historias de amor más épicas y recordadas de la televisión turca. La química entre ellos era explosiva, y la serie fue un éxito rotundo a nivel internacional. El público se enamoró de Kemal y Nihan, sus personajes, y obviamente de la pareja que hacían. La intensidad de sus miradas, la pasión de sus escenas y la complicidad que transmitían en pantalla los convirtieron en un fenómeno. La serie fue un éxito no solo en Turquía, sino en países de todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, Europa y Asia. Luego, por motivos de la vida, y cada uno siguió su camino. Burak y Neslihan son dos actores consolidados, con carreras profesionales exitosas y un público que los adora. Sin embargo, la conexión entre ellos, tanto profesional como personal, quedó grabada en la memoria colectiva de los fanáticos. El impacto de Karasevda fue tan grande que la gente aún los recuerda como Kemal y Nihan, y la esperanza de volver a verlos juntos en pantalla siempre ha estado presente. Y ahora, sorpresa. El reencuentro que nadie esperaba. Los han visto juntos.
Las fotos que se filtraron rápidamente por las redes sociales muestran a Burak y Neslihan compartiendo un almuerzo en un restaurante. Los paparazzi, siempre al acecho, lograron capturar algunas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Se les ve sonrientes, conversando animadamente y en general, con una actitud muy relajada y cordial. Es importante destacar que no se trata de una foto robada con el zoom al máximo, sino que se les ve como compartiendo un momento de forma amistosa y natural. Se aprecia que están cómodos y que disfrutan de la compañía del otro. Algo que sorprendió a muchos. La noticia se viralizó rápidamente y los comentarios y las especulaciones no se hicieron esperar. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué se encontraron? Y aquí es donde las especulaciones y los rumores comienzan a circular, alimentando la curiosidad de los fans y la prensa. Las teorías son variadas y cada una de ellas tiene su propia base de apoyo. La primera teoría, y la más simple, es que se trata de una reunión de amigos. Después de todo, compartieron una experiencia muy intensa durante la grabación de Kara Sevda. Pasaron largas horas juntos, trabajando en un proyecto que los unió de manera significativa. Es posible que hayan mantenido una amistad a lo largo de los años. Simplemente dos amigos que se reúnen a charlar y a ponerse al día. Esta teoría es la más plausible, ya que es natural que las personas que comparten una experiencia tan intensa como la grabación de una serie se mantengan en contacto. Además, ambos actores son muy profesionales y respetuosos, por lo que es probable que mantengan una buena relación. La segunda teoría, y la que más emociona a los fans, es que están considerando trabajar juntos de nuevo. ¿Un nuevo proyecto? ¿Una nueva serie? ¿Una película? La idea de volver a verlos juntos en pantalla es algo que muchos fans han soñado. La química entre ellos es innegable y el éxito de Kara Sevda es una prueba de ello. Con la enorme popularidad de ambos actores y el impacto de Kara Sevda, cualquier proyecto que los uniera sería, casi con seguridad, un éxito asegurado. Las productoras estarían locas por tenerlos. Esta teoría es la más ambiciosa y la que más expectativas genera. La posibilidad de ver a Kemal y Nihan de nuevo en pantalla es un sueño para muchos, y la idea de que Burak y Neslihan puedan volver a compartir el trabajo es algo que emocionaría a sus seguidores. Y la tercera teoría, que también se ha comentado mucho, es que simplemente están aprovechando un momento de tranquilidad para pasar tiempo juntos, ya que ambos, con sus apretadas agendas, es difícil que coincidan y se reúnan con frecuencia. Es un simple encuentro sin mayores pretensiones, pero que ha desatado una ola de ilusión y fantasía en sus seguidores. Puede ser que simplemente hayan encontrado un hueco en sus agendas para disfrutar de una comida y recordar viejos tiempos. Esta teoría es la más realista, ya que es común que los actores, con sus horarios ajetreados, aprovechen cualquier oportunidad para reunirse con amigos y colegas. Pero, ¿qué dicen las fuentes más confiables? Hasta ahora, ni Burak ni Neslihan han hecho declaraciones oficiales al respecto. No han confirmado ni desmentido nada. Lo cual, por supuesto, alimenta aún más las especulaciones. Quizás están esperando el momento oportuno para hacer un anuncio, o quizás simplemente quieren mantener su privacidad. Lo cierto es que el silencio de ambos, en estos casos, siempre deja un halo de misterio. Los medios de comunicación turcos están en alerta, esperando cualquier declaración o pista que pueda revelar el motivo del encuentro. Las reacciones en las redes sociales han sido, como era de esperar, espectaculares. Miles de comentarios, likes, shares y todo tipo de reacciones han inundado las plataformas. Los fans de Kara Sevda están enloquecidos, soñando con el reencuentro de Kemal y Nihan. Hay memes, vídeos editados y todo tipo de contenido creado por los fans para celebrar este reencuentro. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de emociones y especulaciones. Los hashtags relacionados con Burak y Neslihan y con Kara Sevda se han vuelto tendencia, demostrando el impacto de la noticia. Algunos fans han expresado su preocupación por las parejas actuales de ambos actores. Burak está casado con Fariye Evcen, una actriz turca muy querida, y tienen un hijo juntos. Neslihan, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, también actor. La reacción de ambos cónyuges ante estas fotos es algo que también genera expectación. Es natural que los fans se pregunten cómo reaccionarán sus parejas ante este encuentro, y si esto podría tener algún impacto en sus relaciones. Sin embargo, por ahora, no ha habido ningún pronunciamiento al respecto. Pero la realidad es que este reencuentro, sea cual sea su motivo,
es una buena noticia para el mundo del entretenimiento turco. Nos recuerda la magia que pueden crear dos actores en pantalla, y la importancia de la amistad y el compañerismo en esta industria. Y bueno, nos mantiene a todos pegados a la pantalla esperando la próxima noticia. Este tipo de eventos siempre genera interés y expectativa, y es una oportunidad para que la industria turca se destaque aún más a nivel internacional. Y bien, amigos, hasta aquí la información que hemos hasta el momento. Un reencuentro inesperado, fotos que han revolucionado las redes, y un mar de especulaciones. ¿Qué pasará? ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Tendremos la suerte de verlos juntos en un nuevo proyecto? Solo el tiempo lo dirá. Pero antes de despedirnos, me gustaría resumir los puntos principales del vídeo. Hemos hablado del inesperado reencuentro entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, de las fotos que han circulado por las redes, de las diferentes teorías sobre el motivo del encuentro, y de las reacciones de los fans. También hemos destacado la importancia de la química entre los actores y la emoción que genera la posibilidad de volver a verlos juntos en pantalla. Quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dado un poco de chicha para la conversación. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y analizarlas juntos. Su opinión es muy importante, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan del reencuentro? ¿Creen que habrá un nuevo proyecto juntos? ¿Qué les gustaría ver? ¿Cuál es su teoría favorita? Cuéntenme todo. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre el tema. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. No se pierdan los próximos vídeos, porque estaremos cubriendo más noticias y chismes del mundo de las series turcas. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes, análisis y por supuesto, mucho amor por el maravilloso mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden ser felices. Nos vemos.